La biología, en su estado actual, es una ciencia extraordinariamente diversificada. En parte, ello se debe a que estudia organismos enormemente variados, desde virus y bacterias hasta hongos, plantas y animales. También abarca muchos niveles jerárquicos, desde las macromoléculas orgánicas y los genes hasta las células, tejidos, órganos y organismos completos, más las interacciones y la organización de los organismos en familias, comunidades, sociedades, poblaciones, especies y biotas. Cada nivel de actividad y organización constituye un campo de estudio especializado con nombre propio: citología, anatomía, genética, sistemática, etología, ecología, por mencionar solo algunos. Pero además, la biología tiene una amplia gama de aplicaciones prácticas y ha dado origen, o al menos ha participado en ellos, a numerosos campos aplicados como la medicina, la salud pública, la agricultura, la silvicultura, la cría de animales y plantas, la lucha contra las plagas, las piscifactorías, la oceanografía biológica, etc. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Leer la Biología, el canal que hemos abierto para que entre todos hagamos revisión de estos materiales que de alguna manera nos ayudan a consolidar una postura, una mirada técnica, teórica en torno a las ciencias naturales en general, a la biología en particular. Hoy los invito a que conozcamos este libro. Este libro se llama Así es la biología, de Ernst Mayr. Uno de los libros, yo diría, clásicos o de lectura casi que obligada para las personas que han dedicado su trabajo o su vocación al estudio, complejísimo estudio de los seres vivos, ¿no? Este libro es publicado por Editorial Debate y esta edición es de 1998, la original en inglés de 1995, la traducción es de Juan Manuel Ibeas, Editorial Debate en Madrid. Bueno, ¿por qué es tan importante este libro? Primero hablemos del autor, Ernst Mayr. Es un biólogo, ecólogo, filósofo de las ciencias, historiador y profesor que dedicó toda su vida al ejercicio profesional de la biología como ciencia pura, como ciencia formal y de trabajo científico sistemático. Es considerado el biólogo del siglo XX, el darwinista más preponderante o el que más se ha destacado en el siglo XX, y además de toda su obra de carácter profesional encaminada sobre toda la ecología, pues ha realizado una serie de materiales, entre ellos este libro que se llama Así es la biología, de reflexión sobre la naturaleza científica de la biología, si la biología en realidad es o no una ciencia. Se ha mantenido como ese debate, y también pensando sobre el objeto de estudio de la biología, que es el ser vivo, ¿no? Entonces es un libro bastante interesante, súper recomendadísimo para cursos de introducción a la biología o personas que quieran ampliar su bagaje cultural en torno a las ciencias de los seres vivos. Comienza justo el libro haciendo una reflexión en torno al objeto de estudio de la biología del ser vivo, y pues junto con otros autores que más adelante veremos, como Maturana, Humberto Maturana, se nos dice que a pesar de que el ser vivo es el objeto de estudio de la biología, no tenemos muy claro qué es en sí mismo un ser vivo. ¿Sí? Digamos, las ideas que tenemos de la vida provienen de la filosofía, provienen de la teología, de otra serie de disciplinas o formas de pensamiento, pero las ciencias naturales en particular no han podido resolver de una manera concreta el ser vivo, y hay todavía posturas distintas en torno a esa particularidad, ¿no? Al margen de la lectura, pues a veces pensamos en la vida como un don que es un regalo, obviamente, de algún ser que es capaz de darlo, o como un proceso que es producto, pues, de la interacción de las moléculas y cierto tipo de regulaciones que existen en una máquina, como diría Maturana, una máquina autopoietica, que es capaz de autorregularse. Pero eso es material de otro video. Volvamos. Entonces,
Dice Mayer que efectivamente esa mirada, esa concepción de los seres vivos nos ha llevado a tener dos corrientes principales. Una corriente denominada vitalista, otra que se llamaba mecanicista o fisicista, viniendo pues desde la física, y eran dos corrientes completamente opuestas. La una explicaba lo vivo desde el hálito de vida, el ánima, el alma. Decían que los objetos de la naturaleza que poseían la vida en realidad tenían era una estructura y un alma que le permitía vivir. No es cualquier cosa. La mayoría de científicos de la Edad Media, bueno, personas que hacían filosofía de las ciencias en la Edad Media, en la Antigüedad, incluso en la época moderna, han defendido esta idea y han manifestado que efectivamente el ser vivo es producto de una creación. De ahí que en el siglo XIX una gran corriente de pensadores o de pensamiento, respaldada por muchos pensadores muy reconocidos, daban el creacionismo como la forma de explicar el origen y la evolución, aunque para ellos no había evolución, de los seres vivos, explicar por qué la riqueza y la diversidad biológica en el mundo, ¿no? Y estaba la otra cara de la moneda, muy derivado de la física, como digo, del Renacimiento, de ese pensamiento, esa revolución científica copernicana, galileana, que consideraban a los seres vivos como máquinas específicas, mecanicismo, y que se podían comparar con los autómatas muy famosos en el siglo XVI y XVII, de los cuales hay registro todavía en ciertos museos y en ciertos lugares en Europa, ¿no? Esta idea de la máquina pues se fortalece mucho sobre el siglo XIX y hay mecanicistas consumados que niegan de facto cualquier intervención divina o mágica en el tema de la consolidación de un ser vivo como un objeto activo en el ejercicio pues de la vida, ¿no? Mayer amplía muy bien esas dos miradas y las critica porque a pesar de que son totalmente dicotómicas, o sea, están unas contra la otra, pues no explicaban totalmente el fenómeno de la vida y explica que surge una nueva mirada, una nueva visión, que es el organicismo, porque efectivamente con el reconocimiento de disciplinas como la embriología, la misma genética, pero sobre todo la embriología, el mecanicismo no podía explicar cómo funcionaba la vida, cómo se ocurrían las cosas, los procesos. Entonces, si bien es cierto que no se recurre a la idea de un espíritu, de un ánima, tampoco se puede reducir a la idea de la interacción de las partes, digamos, la explicación de lo que hace la vida o lo que es un ser vivo. El organicismo, digamos que es la postura más actual y se explica o permite la explicación de fenómenos como el desarrollo embrionario desde la genética, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, hay procesos, hay partes, hay estructuras, organizaciones, también es verdad que hay unas direcciones que no necesariamente provienen de un ánima, pero sí de una información codificada que hoy pues reconocemos en los genes, ¿no? La información del ADN. Un debate bastante interesante. Entonces dice Mayer que es parte de la naturaleza del trabajo de los biólogos y muestra algunos de los grandísimos conflictos, la evolución, que se deriva de la idea de los transformacionalistas versus los fijistas. Por ejemplo, habla también de cómo se concebía la idea del óvulo y del espermatozoide. El uno tenía todo el contenido, el humano comprimido y el otro también, y pues habían quienes defendían que el humano estaba en el espermatozoide, llegaba a un espacio vacío que era el óvulo, u otros que decían que estaba en el óvulo y el espermatozoide lo activaba, y pues eso era parte de los debates propios de la ciencia natural naciente. Luego hace una reflexión muy importante en torno a la naturaleza científica de la ciencia, de la biología. Se pregunta si la biología es una ciencia, ¿cierto? ¿Y qué era antes de la biología? Entonces, primero, pues la palabra la acuña Lamarck sobre el siglo XIX, principios, y dice, biología como ciencia aparece en realidad con el evolucionismo, ¿cierto? Es la teoría de la evolución la que le permite a la biología
matricularse como ciencia. Es una reflexión en torno entonces qué es la ciencia, cómo funciona la ciencia. ¿Sí? Antes de la biología pues había historia natural, filosofía natural, y personas cultas en ciencias, ocultas en filosofía, opinaban y daban pues una postura elaborada o educada frente al fenómeno de lo vivo. Por eso, si se hace el rastreo, según Meyer, de la historia de la biología, nos encontramos sus raíces, incluso entre los griegos, ¿cierto? Aristóteles fue un personaje muy, muy reconocido, y también vemos que sin que fuera biología, pues encontramos desarrollos como la anatomía, la fisiología humana, la botánica, especialmente la dedicada a las plantas medicinales, que han sido regularmente objeto de estudio de prácticamente toda la humanidad. Entonces, sí hemos tenido una relación con los seres vivos, hemos tratado de clasificarlos, hemos tratado de reconocerlos, pero el discurso teórico de la biología se fundamenta en tres pilares, que son la evolución, la genética pues muy moderna, y la teoría celular de Slater y Schwann. Entonces aquí Meyer hace esa referencia, hace ese recorrido y muestra efectivamente que la biología pues es una ciencia muy joven, del siglo XIX, prácticamente de 1859, cuando surge el libro de la evolución de las especies, aunque él se va un poquito más atrás, y enfrenta una crisis de lo que la sociedad, la filosofía, la epistemología declaran como ciencia, porque dicen que debería ser universal, pensando un poco en esa mirada desde la física, y que obviamente pues no hemos encontrado seres vivos en otros planetas. Luego entonces esas leyes o esas formas que dan origen a los seres vivos acá no necesariamente tienen un comportamiento universal, por ejemplo. Esa es una de las críticas que se hace, y que hay algunos que son reduccionistas y dicen que incluso la biología en realidad es una disciplina de la química, una forma específica de la química y de los elementos, ¿no? Sin embargo, Meyer defiende la biología como ciencia porque los objetos el objeto de estudio más los intereses, los objetivos de análisis de la biología son muy diferentes a temas como la química pura, ¿cierto? La ecología, el comportamiento animal, digamos los ciclos circadianos, no se pueden explicar desde un análisis meramente químico, ¿no? La misma evolución en sí misma. Entonces, ahí hay como un debate interesante. Meyer defiende a la biología como ciencia y también hace un análisis de sus métodos, ¿no? Entonces, son métodos deductivos, inductivos, son, digamos, fenómenos particulares, cosa que en la mirada de la ciencia clásica, pues, radical, era otra de las críticas que se hacían. Decían que las normas, las leyes, las fórmulas permiten al fenómeno físico ser estudiado en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. En cambio, los fenómenos biológicos son tan particulares que podrían considerarse no científicos, ¿sí? Por ejemplo, el comportamiento de un ave en un nido, si bien es cierto que se puede estandarizar o regularizar, pues cada momento es único, y sobre todo en aspectos como la evolución, ¿sí? Entonces, ahí hay otra de las críticas sobre si la biología es una ciencia o no. Y pues Meyer defiende la idea de que efectivamente hay métodos, hay modelos que son propios del estudio de la biología, que permiten generalizar, también permiten hacer análisis particulares y permiten regularizar, o sea, generar leyes del comportamiento de lo vivo, que pues a la postre se han convertido o más bien teorías que a la postre se han convertido en hechos evidentes. La genética o la evolución son dos ejemplos de esto, ¿no? Entonces, también hay una postura bien interesante frente a todos esos métodos, y nombra una serie de autores, de momentos, de estrategias que demuestran que hemos pasado por diferentes momentos, como por ejemplo la idea de coleccionar, ¿cierto? El enciclopedismo, guardar información, por eso el origen de los museos, de los herbarios, de cómo durante todo este siglo XV, XVI y XVII, incluso XVIII, el trabajo del biólogo o el naturalista era colectar el mayor número de especímenes y tratar de documentarlos. Luego, con la reflexión en torno a la evolución, pues se amplía ese espectro, ya la biología entra a ser parte de un grupo de disciplinas científicas o ciencias que están relacionadas en torno al estudio de la Tierra y su paso de tiempo, la geología, la paleontología, o sea, una serie de discursos
que recurren a la biología para explicar sus fenómenos en sí mismos, ¿no? Y habla Meyer de la modernidad de la biología, obviamente parada en sus tres pilares, como ella se ha convertido en un eje fundamental en la comprensión actual del mundo de lo natural, ¿sí? Ya no se puede pensar cualquier proceso, bien sea técnico, bien sea filosófico o de construcción de conocimiento, que no pase por una mirada desde lo biológico, ¿no? Al final, me quedo corto, la verdad, porque este libro tiene mucha información y sobre todo suscita mucha reflexión en torno a lo que es la biología como ciencia y al objeto vivo como objeto de estudio en la naturaleza, ¿no? Hace después un énfasis en diferentes escenarios. Por ejemplo, la ecología, qué hace la ecología, cómo trabaja. No olvidemos que él era ecólogo, la relación entre los organismos y la manera como a lo largo del tiempo la evolución va marcando también estos procesos ecológicos. Habla de la evolución como un hecho y da muchos argumentos en torno a por qué la evolución es prácticamente una de las verdades, entre comillas verdades, porque ya sabemos que en ciencias no hay verdades, pero una de las verdades que defiende la biología, ¿no? También hace críticas al modelo de Darwin. Darwin en su momento pues carecía de cierta información, también de Mendel, pero reconoce que el siglo XX es el gran siglo de la evolución, que al final se constituye el neodarwinismo con elementos que Darwin no tenía y que, si bien es cierto, la teoría no es la misma que planteó Darwin, pues sus principios se mantienen y explican muy bien todavía el origen y la evolución de las especies. Meyer es una autoridad en el campo de las ciencias naturales, en el campo de la filosofía natural y de la historia natural. Y vale la pena, como les digo, que se den la oportunidad de conocer este material, que si bien es cierto fue ya publicado hace más o menos 30 años, 95, sigue siendo muy vigente y hace preguntas claves que nos lleva a pensar y repensar esta maravillosa profesión, esta forma tan particular de acercarnos a esta tierra también maravillosa, llena de información por ser descubierta del fenómeno de lo vivo, ¿no? Entonces, los dejo con esta invitación. Recuerden que mi nombre es Gustavo Laverde Sánchez. Este canal, Leer la Biología, es para esto, para que saquemos estas joyas de entre la biblioteca y podamos hacer debate. Así que si tienen alguna pregunta o tienen alguna postura contraria, no importa, la pueden dejar en la caja de comentarios, que yo me comprometo a tratar de responderlas. Recuerden que el interés es hacer comunidad y abrir debate, sobre todo debate sobre estos temas tan interesantes que tienen que ver con esta pasión que nos mueve, que es la ciencia natural y la biología en particular. No olviden suscribirse y nos vemos en un próximo capítulo de Leer la Biología.